Tercer y último impacto ambiental que quería discutir con ustedes ahora antes de corte, que es el cambio climático. ¿Sí? Erosión y eutrofización de aguas son problemas ambientales locales, ¿sí? Porque se generan a nivel local y tienen impactos a nivel local, ¿sí? El cambio climático es un problema ambiental global, porque se genera a nivel global y tiene impactos a nivel global. ¿Qué es el cambio climático? Aumento de la temperatura promedio del aire y de la superficie terrestre. Eso se llama calentamiento global, ¿sí? Eso genera un aumento en la frecuencia de los eventos extremos. Eso quiere decir que hay lugares donde llueve más, lugares donde llueve menos, lugares donde hay más frío y lugares donde hay más calor, lugares donde las tormentas son más fuertes y los huracanes son más fuertes, ¿sí? A causa de ese aumento de la temperatura promedio, ¿sí? Que hay más energía en la atmósfera, lo cual genera más eventos extremos. Y la principal causa del cambio climático, de acuerdo al IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un conjunto de científicos de todo el mundo y también algunos tomadores de decisión, algunos políticos que participan de ese panel y que todos los años presenta publicaciones al respecto, la principal causa es el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero por acción humana. Lo que yo quiero en los próximos 2 minutos es que entiendan el significado de esa frase, ¿sí? Si miramos lo que ha sido el cambio en la temperatura global promedio, ¿sí? Poniendo como cero el año 1990, ¿sí? La temperatura desde 1900 hasta el 2000 ha venido creciendo más o menos medio grado Celsius, ¿sí? Y las proyecciones de lo que podría seguir creciendo la temperatura van desde que puede seguir creciendo medio grado más si hacemos, si logramos mantener la composición de la atmósfera constante, o va a crecer 1, 2, 3 o 4 grados dependiendo de diferentes escenarios posibles que tienen que ver con escenarios de crecimiento económico, ¿sí? Cuanto más crezca la economía y la industrialización de los países, más puede aumentar la temperatura. Pero noten que las proyecciones tienen un alto grado de incertidumbre, ¿sí? El promedio es que puede aumentar entre medio grado y 4 grados, pero con un alto grado de incertidumbre, porque todos estos modelos que predicen la composición de la atmósfera y los impactos son muy imprecisos, digamos, es muy difícil predecir. ¿Qué es el efecto invernadero y cómo causa el calentamiento global? Eso seguramente sea un verdadero falso. La radiación solar, ¿sí? La radiación solar pasa a través de la atmósfera y calienta la superficie de la Tierra. La mayor parte de la radiación es absorbida por la Tierra y la calienta, ¿sí? Cuando la Tierra se calienta, la Tierra emite radiación infrarroja. La superficie de la Tierra emite radiación infrarroja, ¿sí? En astronomía en cuarto les enseñaban una ley que decía que si cualquier cuerpo se calienta, después emite radiación, ¿no? Y estudiaban los planetas. La superficie de la Tierra emite radiación. Parte de esa radiación, ¿sí?, se pierde hacia el espacio. Y en la mayoría de los planetas que tienen una atmósfera diferente a la nuestra o no tienen atmósfera, esa radiación se pierde al espacio. Y eso hace que los planetas, como Venus o Mercurio o Marte, tengan unos cambios muy grandes de temperatura. Se calientan cuando les da el sol, se congelan cuando deja de darles el sol, ¿tá? En nuestro planeta tenemos la atmósfera, que la atmósfera, ¿sí?, capta parte de esa radiación y la difunde. ¿Qué de la atmósfera? Bueno, algunos gases, como el vapor de agua, y otros gases llamados gases de efecto invernadero, que son el anhídrido carbónico, el metano, el óxido nitroso y algunos otros más, ¿sí? Gracias a que tenemos atmósfera y que tenemos gases de efecto invernadero, la temperatura de la Tierra es relativamente constante y es como la conocemos hoy, ¿sí? Entonces el efecto invernadero es un efecto natural que se produce, es el mismo efecto que se produce en un invernáculo de horticultura, es el mismo efecto que se produce en verano en el auto, o en invierno en el auto, cuando lo dejas cerrado, ¿sí? El sol calienta la superficie emite calor y algo no deja que se vaya ese calor. En este caso la atmósfera, en el invernáculo es el vidrio, en el auto es el vidrio.
Es un efecto natural y positivo. ¿Cuál es el problema? Es que como hemos aumentado mucho las emisiones humanas de los gases de efecto invernadero, ese efecto se viene aumentando. Cada vez hay más gases de efecto invernadero que atrapan ese calor y cada vez hay mayor temperatura promedio en la atmósfera. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, si ustedes miran la concentración de anhídrido carbónico desde hace 400.000 años atrás hasta la fecha, ¿sí? Los científicos que estudian las capas polares y que sacan cilindros de suelo de hielo y en base a eso a gran profundidad ven, así como los geólogos ven qué sucedió con las rocas, ellos pueden ver qué sucedió con la atmósfera, ¿sí? La concentración de anhídrido carbónico ha fluctuado mucho y cada vez que subía había un calentamiento y cada vez que bajaba era una de las eras de hielo, ¿sí? La era de hielo 1, 2, 3, 4. Gracias, nunca logro que lo entiendan eso. Gracias. Ahora, si ustedes miran en los últimos 50 años, ¿sí? La concentración de anhídrido carbónico, que como máximo había llegado a los 270 por ahí, ¿tá? En los últimos 50 años llegó hasta los 370, cosa que no había hecho en los últimos 400.000 años. ¿Tá? ¿Cuándo sucedió eso? Cuando empezamos a quemar combustibles fósiles con la revolución industrial, a quemar petróleo, carbón, gas natural para industrias, para autos, para fábricas. ¿Sí? Si miran las emisiones de carbono fósil desde el 1800, ¿sí? Esto es lo que han hecho. A partir del 1900, 1950, gas natural, carbón y petróleo que han hecho que se multiplique por 6 la quema de combustibles fósiles. La quema de combustibles fósiles genera gases de efecto invernadero como el CO2 y el CO2 aumenta el efecto invernadero como ya les expliqué. El origen de eso, bueno, principalmente para el suministro de energía, ¿sí? Transporte, industria, pero también parte de esos gases de efecto invernadero vienen de la agricultura y de la tala de montes y de bosques, ¿sí? Y por eso es que hablamos de la huella de carbono, ¿sí? La huella de carbono es la totalidad de gases de efecto invernadero, CO2, metano, nitroso y otros más, emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. Se puede calcular cuánto es la huella de carbono de producir 1 kilo de carne. Se puede calcular cuánto es la huella de carbono de producir 1 kilo de arroz. Se puede calcular cuánto es la huella de carbono de un país. Se puede calcular cuánto es la huella de carbono de un viaje de avión, ¿sí? Saber cuánto emitió de cada uno de esos gases y es una medida del impacto ambiental, ¿sí? Y si conocemos la huella de carbono podemos tratar de reducirla. En facultad hemos hecho bastantes trabajos en esta línea, que no lo vamos a discutir ahora, pero que tratan de cuantificar la huella de carbono de la producción agropecuaria y cómo podemos mitigarla. Entonces, ¿qué de la agricultura produce gases de efecto invernadero? Y con esto terminamos. El dióxido de carbono, ¿sí? Se produce por el laboreo de suelos que quema, digamos, oxida materia orgánica y genera anhídrido carbónico, y por el uso de combustibles fósiles, la quema de combustibles para hacer funcionar la maquinaria, para producir los fertilizantes, para producir los agroquímicos. El metano es un gas de efecto invernadero que se asocia a la fermentación ruminal. Los rumiantes, las vacas, las ovejas, ¿sí? Son capaces de degradar pasto, de degradar celulosa, ¿sí? Celulosa ya la vieron, en bioquímica, ¿no? Que es la sustancia orgánica más abundante de la naturaleza, es fantástico que las vacas puedan comer pasto, ¿sí? Pero como consecuencia de esa fermentación se genera el gas metano, que las vacas lo eliminan por eructación, ¿sí? Y ese gas metano tiene un poder de calentamiento global muy grande y entonces es un causante grande del efecto invernadero. Y después el óxido nitroso, que es de todos los gases de efecto invernadero el que más contamina, ¿sí? Tiene 300 veces más poder de calentamiento global que el dióxido de carbono, surge de los fertilizantes, ¿sí? Y del estiércol, del manejo de la bosta. Entonces, cuando nosotros hacemos agricultura y aplicamos fertilizantes, laboreamos los suelos, o cuando producimos carne o leche, estamos generando estos gases que estamos aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero.